Shabbat Shalom a todos los que están presentes a través de YouTube y a través de nuestra página web en etzhaim.com. Le doy gracias al Santo Bendito por el, el gran regalo de estar en Shabbat estudiando la Torah, compartiendo con ustedes lo que aprendemos. Shabbat Shalom a Luis Vega, a mi amigo Javier y a Yanis. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos en el Santo Bendito que no tengamos problemas con el internet y podamos dar una buena enseñanza hoy sin ninguna interrupción. Eh, Últimamente el internet no está funcionando muy bien cuando estamos transmitiendo en vivo. Las razones de esto verdaderamente desconozco, pero vamos a hacer lo posible. De todas formas, estamos grabando nuestro comentario de hoy. Quiere decir que si usted no puede el día de hoy ver el comentario completo en nuestra transmisión en vivo, el video va a estar disponible en nuestra página web y va a estar en YouTube también disponible. Shabbat Shalom, Romel, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un comentario que gira alrededor de la parashá, la parashá Pinjas, la parashá que habla de este acto heroico de este siervo del Santo Bendito llamado Pinjas, quien levantó lanza contra Zimri y por causa del acto de Zimri con la Midianita, levantó lanza y traspasó por sus genitales a la mujer y también a Zimri. El comentario que tenemos hoy gira alrededor de eso. Vamos a primero a comentar un poco del mes. Nos encontramos todavía en el mes de Tamuz, en el año 5778. Estamos terminando el mes de Tamuz. Nos encontramos el día 24 del mes de Tamuz. Quiere decir que ya pronto vamos a estar terminando el mes de Tamuz, pero nos encontramos en las 3 semanas de lamentaciones, de dolor, donde son 3 semanas cruciales en la fe de la persona, porque es en estos días donde tendemos a olvidar y por causa del olvido es que las calamidades han venido sobre el pueblo de Israel. Espero que aprendan de este mes el significado valioso que tiene para nosotros, los que estamos en el camino del Eterno, y la restauración del plan de Hashem para su pueblo. Vamos hoy tengo otra vez problemas con el internet. Qué pena. No sé qué le pasa a esta compañía de internet, que en estos últimos días ha sido difícil transmitir en vivo a través de nuestra oficina de estudio. Y esto nos está trayendo problemas para compartir con ustedes, pero estamos, como les dije, grabando y el video va a estar disponible. Según la página, según el sistema, dice que está bien inestable la velocidad de internet. Y cuando la velocidad es inestable, no nos permite transmitir directamente con precisión, pero vamos a hacer lo que podemos dentro del tiempo. Vamos aquí. Ok, las notas que tenemos para hoy, le doy gracias al Santo Bendito por este Shabbat. Vamos a comenzar nuestro comentario. El tema que tenemos para hoy se titula, amigos, Pinjas. Pinjas, vamos a hablar de Pinjas. Vamos a hablar de Torah Hazot, Torah en misterio. Vamos a hablar si siguiéramos el formato de lo simple o lo complejo, vamos a hablar Torah en su nivel complejo. Vamos a hablar de los aspectos complejos de la Torah, amigo. Esto quiere decir que lo que usted va a estar aprendiendo hoy con nosotros va más allá de la letra, del texto, de la historia, sino toda la simbología que hay detrás de los eventos narrados. Y el texto base para comenzar nuestra enseñanza se encuentra en Números 25, 10 al 12, donde Hashem, bendito sea, le dice a Moisés lo siguiente: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido de entre vosotros el que ha sentido celo por mí. Por eso no he acabado con los israelitas a impulso de mis celos, perdón. Por eso le concedo a él mi alianza de paz, el Brit Shalom. Este es el texto que vamos a estar discutiendo hoy en nuestro comentario.
lo que vamos a estar compartiendo, amigos, es un poco complejo porque va más allá de la letra. Vamos a mirar toda la simbología de lo que sucedió aquí y lo que esto representa para la persona que está en el camino del Eterno. Para poder entender lo que sucedió, lo que está sucediendo aquí en este texto que hemos leído de la Parashá Pinjas, tenemos que hablar un poco del final de la Parashá Balaj, donde se encuentra, esto se encuentra en números 25, 1 al 9, donde hay un texto bien enigmático que nos dice que Balak no podía, que Balak nos dice que Balak y Balaam cada cual se apartó a su camino y siguieron su camino. Y esto porque Balaam no pudo maldecir en los mundos espirituales a Israel. De aquí los sabios dicen que nadie puede hacerle daño a Israel desde los mundos espirituales. Solamente Hashem bendito sea el que como padre corrige a sus hijos. Y Balak coge para su camino, al igual que Balaam. Y cada cual coge para su casa, ¿verdad? Como dice el texto en el capítulo 24 al final. Pero entonces la Torá hace una pausa en el relato y comienza a explicar que mientras Israel estaba morando en Sittim, y lo sabe Israel, mayormente en el comentario Orjaim dice que este asentamiento de Israel en este lugar, la palabra Sittim habla tiene una connotación de desvío, de distracción, de alejamiento de el propósito por el cual Hashem los había ubicado. Y dice el texto de la Torá en el capítulo 25, versículo 1: moraba entonces Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Y así Israel se apegó al Baal Peor, y la ira de Adonai se encendió contra Israel. Y dijo Adonai a Moisés: prende a todos los jueces del pueblo y hazlo ahorcar delante de Adonai a pleno sol y al ardor de la ira del Eterno. Y el ardor de la ira del Eterno se apartará de Israel, dice el texto. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel que cada uno mate a los hombres que se hayan apegado al Baal Peor. Y mientras ellos lloraban a la entrada de la tienda de reunión, y aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Y viéndolo, Pinjas ben Elazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Este es el texto que vamos a estar comentando hoy. Mejor dicho, este es el texto base para poder entender lo que está sucediendo en la Parashá Pinjas. La Parashá donde el Santo Bendito le da el pacto de paz a Pinjas por razón de su acción heroica. Ahora, es interesante que cuando leemos la Parashá Balak nos vamos a topar con que Balak no pudo en ningún momento lograr su propósito, y era a debilitar a Israel por el temor que él tenía de que Israel fuera una amenaza para ellos. Los de Israel dicen que Hashem no le dio permiso a Israel para destruir a los moabitas, y aún así Balak, obviamente ignorancia, hizo lo que hizo. Ahora, es interesante que hay una pausa en el texto de la Torá y nos presenta entonces a un Israel cayendo en abodazará, en idolatría y en fornicación. Dos cosas muy importantes que Hashem prohíbe a su pueblo, que dice lo sabe, que es mejor morir que caer en eso. Porque caer en eso es sinónimo a morir, así que es mejor morir de una forma de Kiddush Hashem, santificando el nombre del Eterno y no cayendo en la idolatría del paganismo y la fornicación que está descrito explicado en la Torá. Y es interesante porque vamos a ver que la Torá hace una pausa en el relato, cada cual se fue para su lado, y la Torá presenta como si Balak y Balaam hubiese logrado su propósito, y no entendemos qué sucedió aquí. Y el libro de Revelaciones nos dice, nos habla un poco sobre esto en el capítulo 2, versículo 14, donde el texto dice: amigos, y me disculpan por la velocidad del internet, es una pena que no pueda transmitir en vivo nuevamente hoy. Vamos a tener que tomar cartas sobre ese asunto, pero lo importante es que lo estamos grabando y usted podrá verlo más adelante.
Dice el texto en Revelaciones 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, esto es a la congregación de Pérgamo, porque tienes allí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner el tropiezo ante los hijos de Israel y a comer los sacrificados a los ídolos y a fornicar. Y es interesante porque el libro de Revelaciones nos dice algo que no aparece en la Torá. La Torá no nos dice en ningún momento que Balaam le enseñó a Balac cómo poner el tropiezo. Al contrario, Balac contrató a Balaam para que pusiera tropiezo a los hijos de Israel. Y este tropiezo causó, o mejor dicho, provocó que los israelitas cayeran del estado glorioso que se encontraban en ese momento, próximo a cruzar la tierra del santo, bendito sea. Ahora, ¿qué es esta doctrina de Balaam? ¿En qué consiste esta doctrina? Dice el libro de Revelaciones que es un tropiezo. ¿En qué consiste este tropiezo? ¿Qué es un tropiezo? ¿Qué es? ¿Cómo podemos unir la idea del tropiezo con el camino de Dios? Los israelitas salieron de Egipto y fueron al Sinaí a recibir la Torá del Santo Bendito. Y entonces iban camino a la tierra que Hashem le había dado en herencia. Y camino a la tierra tuvieron una serie de pruebas constantes llevadas por el Santo Bendito para que cada cual sacara de su corazón lo que había dentro de ellos, y así lo enseña Moisés en el libro de Deuteronomio, y cuando lleguemos allí hablaremos un poco más sobre eso. Lo que es interesante es que este último acto antes del cruce del Jordán, porque estaban próximo a cruzar el Jordán, como nos enseña la Torá, este fue un tropiezo que afectó el camino de Israel hacia la tierra, porque este tropiezo no fue saludable en lo que respecta a la formación del pueblo de Israel. Al contrario, podemos decir que es comparado, según los sabios, como el pecado del becerro de oro. Y es interesante porque leyendo Or Haim, que es un comentario de los sabios de Israel de la parasha, dice Or Haim que el acto de Pinjas rectificó el error de Aarón en el becerro de oro, porque Aarón, siendo un sacerdote o siendo una persona importante, una figura, no había sido todavía nombrado como sacerdote, corrijo, pero un líder en el pueblo, y eso lo encontramos en el libro de Éxodo al principio. Siendo Aarón un líder del pueblo, sucumbió al deseo del pueblo de fabricarse un dios, y esta fabricación de un dios fue la caída gloriosa del pueblo de Israel, y esto se convirtió en una tragedia para el pueblo, y se dice que históricamente hablando que esto sucedió en estos meses, mejor dicho, en estos días del mes de Tammuz, y al final del libro, al final del mes, o mejor dicho, al principio del mes de Av. Y es interesante que Or Haim dice que Pinjas, con el acto que hizo en el capítulo 25, los versículos que leímos anteriormente, rectificó el error de su ancestro. Y Pinjas es la tercera generación. Pinjas es un nieto de Aarón. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque si analizamos correctamente lo que significa la iniquidad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación, vamos a entender cómo este acto de Pinjas hace una corrección a su generación, y esa generación es la generación de Aarón. Ahora, no vamos a estar hablando de eso porque no es el tema central de lo que queremos discutir hoy, pero sí le mencionamos esto para que puedan entender cómo Pinjas rectifica de cierta forma el error de Aarón al no permitir el acto de idolatría y el acto de fornicación. Ahora, como les dije, esta doctrina de Balaam, esta enseñanza de Balaam consistía en poner piedras de tropiezo a los hijos de Israel para que estos cometieran actos de abodá zará e inmoralidad sexual. La abodá zará es la idolatría. La idolatría en el contexto del pensamiento judío consiste en la persona concentrar sus esfuerzos en las cosas de la vida que no los acercan al Creador, al contrario, lo distancian. Por eso es que se habla mucho en el lenguaje histórico de la Biblia de ídolos de plata, ídolos de oro, instrumentos creados por el humano. Y realmente nos enfocamos en la figura del ídolo, pero no entendemos el proceso, y lo vemos en el profeta Isaías, si no me equivoco, o Jeremías, el que está mencionando de cómo el humano corta un árbol, lo talla, lo adorna, lo convierte en su ídolo, es producto de sus propias manos,
y lo adora. Lo interesante de todo esto es que, y es lo que pasamos por alto, lo interesante de todo esto es el proceso que tuvo que trabajar la persona para llegar a ese fin, que es esa figura a la cual ahora él va a concentrar todo su esfuerzo, o mejor dicho, concentrar, no concentrar, sino dedicar la energía de su tiempo en contemplar la obra de sus manos. Y es interesante porque el proceso para llegar a eso, a que se forme el ídolo, hay un trabajo que tiene que hacer la persona que está presentado por el profeta en cortar, tallar y llevarlo a una formación. Y esto es importante para entender el principio de la Abodá Zará, de la idolatría. La Abodá Zará, la idolatría, es un acto humano deplorable ante los ojos del Eterno, abominable ante los ojos del Eterno, porque el humano está concentrando sus esfuerzos en algo que no lo acerca al Creador. Y por ejemplo, el exceso de trabajo, la persona dedicarse a hacer riqueza se considera Abodá Zará en el judaísmo. La persona que, por ejemplo, en su relación de amistades busca siempre tener amistades que lo beneficien a él, se considera Abodá Zará, y así sucesivamente en diferentes áreas del trabajo y de la vida. Y esto es sumamente interesante porque nosotros tradicionalmente pensamos que la idolatría es simplemente inclinarse ante una figura o adorar a un dios extraño, pero el principio, cuando la idea detrás de todo lo que expresa la Torá va más allá de esto. Ahora, también este tropiezo de Balaam era la inmoralidad sexual, y la Abodá Zará y la inmoralidad sexual van de la mano. Incluso los sabios de Israel enseñan, y está escrito en la escritura, que la relación que el santo bendito sea tiene con Israel es una relación de esposo y esposa. Entonces, cuando Israel se desvía tras el enfoque por el cual Hashem lo llamó y lo escogió como su pueblo, se entiende que ha cometido inmoralidad sexual porque está fornicando con otros ídolos en el lenguaje del bíblico, o está envuelto en otros asuntos que se considera desconexión con Hashem. Y es interesante porque si utilizamos la analogía del hombre y la mujer, cuando el hombre y la mujer se unen en el acto íntimo, es a través del órgano reproductivo, y a través del órgano reproductivo enseña Pablo de Tarso que estos unidos se convierten en uno solo. Es la única forma de que ambos se unifiquen en uno solo, y esto es sumamente importante e interesante para entender el proceso de la conexión. Y por eso es que en la relación sexual, el hombre y la mujer, cuando se unen, están prácticamente uniendo sus almas. Hay una conexión espiritual dentro del acto físico. Y así también es la Abodá Zará, cuando la persona se envuelve con eso que él considera lo más importante en su vida. Entonces hay una conexión con eso, y se entiende que se ha intimado, se han relacionado uno con otro, y esto hace que la persona se desconecte de su creador, porque el humano llegó a este mundo para conectarse con su creador y conocerlo. Esa es la vida eterna, enseñó Adonai Kadosh. Entonces, podemos resumir que la Abodá Zará, la idolatría y la inmoralidad sexual, es la pérdida de conexión con el Eterno. Y Balaam no podía lograr que los israelitas se fueran maldecidos por Hashem por el nivel de relación que tenía Hashem con su pueblo. Y Hashem los tenía protegidos. Pero Balaam sabía que si él hacía que los hijos de Israel se olvidaran del Creador y se distrajeran en asuntos que Hashem no los llamó, esto iba a hacer que el Santo Bendito directamente interviniera en el asunto y los reprendiera con fuego. Es decir, descargara sobre ellos su ira por haberse desconectado del Santo Bendito. Y este es el tropiezo de la doctrina de Balaam, que consistía en desviar a los hijos de Israel del propósito por el cual Hashem los llamó, y era acercarse al Santo Bendito. Por eso es que Moisés dice en una de sus cartas que qué pueblo es como tú, oh Israel, que tiene un Dios tan cerca que cuando lo invoca es escuchado. Y habla del nivel de cercanía que tiene el pueblo de Israel con el Santo Bendito sea. Y este es el concepto contrario de la Abodá Zará, la inmoralidad sexual. Ahora, como les dije, la inmoralidad sexual y la Abodá Zará hace que la persona pierda su conexión con Hashem, pierda su conexión con el Eterno, porque es un acto de impureza, un acto
un acto que afecta lo que podemos decir en el lenguaje moderno, la conciencia del humano, de su entendimiento del Creador. Entonces, le menciono esto porque yo les dije que el comentario de hoy es Torah Hasod, es Torah y Misterio. Vamos a hablar en nivel maduro. Los asuntos de niño los dejamos para otro momento, que son los asuntos literales de la Torah. Hoy vamos a hablar de asuntos más profundos porque nos encontramos en el mes del olvido y tenemos que entender todo esto para poder entender por qué este mes es importante rectificar el olvido, rectificar el haber olvidado el camino de Dios, el haber olvidado su Torah, el haber olvidado el propósito por el cual Hashem nos llamó. Y es para servirle a Él. Yo en estos días pasados tuve la oportunidad de estar viendo en el Facebook, que ocasionalmente entro para mirar, y entonces me pude percatar que, por ejemplo, el asunto de la cristiandad se está enfatizando mucho en la adoración, y hay congresos de adoración, conciertos de adoración, y la palabra adoración es la palabra abodá, y la abodá viene de la raíz que abad, donde viene también la palabra eved, que significa siervo. Y realmente la abodá no es cantar 24 horas al Señor o hacer conciertos, sino la palabra abodá alude al proceso de servir al Creador. El humano viene aquí a este mundo y se sirve a sí mismo o sirve a su Creador. Cuando se sirve a sí mismo está haciendo abodá zará e inmoralidad sexual, porque se está desconectando de su Creador, se está desconectando del propósito por el cual existe en este mundo. Y ahí es donde entra en escena Pablo de Tarso. Pablo de Tarso fue el siervo escogido por el Santo Bendito para él ir a las naciones y ayudarlos a ellos en la rectificación y comprensión de por la razón por la cual existe en este mundo, y es conocer a Dios. Recordemos que he enseñado en otras clases que el evento de la Torre de Babel fue un evento que Hashem bendito sea, trajo como consecuencia de estas personas desconectarse de la razón por la cual Hashem le dio el mandamiento. Si tú observas, Hashem le dio el mandamiento a Moisés de multiplicarse y llenar toda la tierra, y esta generación no hizo ese mandamiento, sino se enfocó en otros asuntos, y esto causó que Hashem entonces los confundiera. Y a esta generación, a este grupo de personas, estas 70 árboles madre, es el grupo que Pablo de Tarso se le dio la asignación, como dice el profeta Zacarías, que vendrán 10 de las naciones y se agarrarán del manto de un judío y dirán: vamos contigo porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes. Pablo de Tarso podríamos decir que es una sombra de esta idea, porque Pablo de Tarso fue a las naciones a hacer esta misión de que las naciones se agarraran de su tzitzit para ir a conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Pablo tiene un pensamiento místico. El pensamiento de Pablo es complejo. Aún el propio Pedro dice que Pablo enseña unas cosas que los indoctos tuercen, y es interesante porque los indoctos en el lenguaje de Pedro no es la persona que académicamente hablando fue a un instituto o una academia de estudio teológico, sino que en el pensamiento de Pedro una persona indocta es una persona que no tiene conocimiento de Torah, que no ha estudiado en la yeshivot de Israel, que no se ha sentado a estudiar con los sabios. Pablo es producto de ese tipo de pensamiento. Pablo estudió con los sabios, Pablo es discípulo de Gamaliel, Pablo aprendió Torah con Gamaliel, entiende el sistema legal de la Torah, entiende la función que hace la Torah, se le aparece el Mashiach y su vida cambia. ¿Por qué? Porque ahora Pablo, en vez de enfocarse como hacía antes, enfocarse en tratar de conseguir una posición de prestigio dentro del llamamiento que él tenía como discípulo de Gamaliel, ahora él va a convertirse en siervo del Mesías para enseñar la Torah de Hashem a las naciones. Y es interesante, amigos, porque si usted entiende esto, usted va a comprender que Pablo enseñó Torah, pero en el lenguaje de las naciones. Y ahí es donde vamos los niveles de la Torah. La Torah tiene diferentes niveles y funciones dentro de la vida del creyente, y Pablo la enseña en una de sus cartas, pero a eso vamos a llegar en unos minutos. Como les dije, Pablo era un místico, tenía un pensamiento espiritual muy elevado, y Pablo habló del Mashiach, que el Mesías significa el ungido, y eso se encuentra en Juan. Por ejemplo, muchas personas hablan de Cristo o del Mesías y no entienden lo que significa ese concepto dentro del lente del pensamiento judío. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, usted va a encontrar que en el versículo 41 del capítulo 1 dice... Y en el versículo 41 dice, vamos a leer el 40, dice: uno de los que habían oído de Juan y lo habían seguido era Andrés, el hermano de Simón Kefa.
Y lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. Dice el texto, y lo pueden buscar en cualquiera de las versiones, dice lo mismo. La palabra Mesías, el Mesías significa el ungido. Y esto apunta directamente al texto de Isaías, donde Hashem dice que él iba a poner su espíritu sobre su siervo. Su siervo es aquel que fue destinado de antes de la fundación del mundo para convertirse en el Mesías, como dice Revelaciones capítulo 12, que habla de la mujer en los mundos espirituales, la Jerusalén de arriba, dando a luz un hijo destinado para regir a las naciones, y Dios lo arrebató para él y para su trono. Shalom a todos los que están viéndonos, Marcela, Eli, Wendy, a todos los que saludé anteriormente. Me disculpan por el problema del internet, pero amigos, les repito, se está grabando y usted lo va a poder ver en nuestra página web y también en YouTube, así que no se preocupe por la distorsión. Ok, seguimos aquí. Como les dije, el Mesías, el ungido, es lo que significa, o mejor dicho, la palabra el Mesías significa el ungido, y esto apunta directamente a una profecía donde habla de un siervo escogido por el Santo Bendito de antes de la fundación del mundo. Su alma estaba predestinada para eso, como dice Revelaciones capítulo 12, para recibir la imagen de Dios, el Espíritu de Dios sobre él. Y este Espíritu de Dios lo convierte a él en el Mesías, en el ungido. Y Pablo dice que Adonenu Kadosh, al recibir el Espíritu del Eterno, se convierte en el ungido, en la imagen de Dios. La imagen de Dios aquí en la tierra. Ahora, es interesante porque Adán en un principio, recuerden que Pablo de Tarso dice que Mashiach, el primer Adán, habla del primer Adán y habla de Yeshua como el postrer Adán, el segundo Adán. Y los que han estudiado conmigo saben que hemos enseñado muchas veces que el concepto del Mesías es la solución de Dios para el problema de la caída del Adán. Y si Adán no hubiese caído, el Mashiach no tuviera que venir como siervo. Ya el Mashiach hubiera hecho su misión aquí en la tierra como rey. Pero eso lo discutiremos en otro momento. Como les dije, el humano perdió la imagen al convertirse en bestia, y eso está en toda la escritura, convertirse en un ser humano caído, degradado, en seres mortales. Y el Santo Bendito, a través de su Mesías, comenzó a restaurar la imagen del humano. Entonces, Mashiach Yeshua se convierte en la imagen del humano restaurado. El humano restaurado por el Eterno. Y esta es la meta a la que debemos aspirar. Pablo de Tarso dice en Colosenses 1:15 que Mashiach es la imagen de Dios. Y es importante entender que Pablo predicó mucho la Teshuvá, y en Pueblo Israel se habla de la Teshuvá, y la Teshuvá es el retorno al Santo Bendito, retornar al Santo Bendito. Vamos a encontrar eso en 2 Corintios, busque conmigo eso. Y usted va a preguntarse qué tiene que ver todo eso con la Parashá Pinjas. No se preocupe, que vamos a llegar. Estamos haciendo un midrash, estamos haciendo un estudio donde empezamos a citar diferentes textos para entonces llegar a la parte final del comentario. Usted puede entender por qué hemos dicho todo lo que hemos dicho para explicar el Torah Hasod de Pinjas, la Torah de misterio, el nivel espiritual de Pinjas. En 2 Corintios, Pablo de Tarso dice con respecto al nuevo convenio, el nuevo pacto, donde dice en el versículo 16, él dice que hay un velo en Moisés. Hay un velo escrito en la Torah de Moisés, y ese velo, amigo, cuando la persona lee la Torah y no la comprende, es porque la Torah tiene un velo, y ese velo está puesto para que no podamos ver la luz de la Torah que está detrás del velo, que está ejemplificado por el rostro alumbrando de Moisés. Ahora, es interesante que este velo es el que no le permite, según Pablo, que ellos comprendan, porque el corazón es el que comprende, según el pensamiento antiguo de Israel, y todavía hasta el día de hoy se piensa igual. Pero Pablo de Tarso dice en 2 Corintios 3 que cuando el humano se vuelve al Creador, al Santo Bendito sea, el velo se va quitando. Esta ceguera que tiene la persona se le va yendo. Y esto causa que la persona tenga una comprensión de la Torah que le trae libertad a su alma.
Y esta libertad no es en lo que usted podría pensar, como piensan los paganos, donde piensan que es poder hacer lo que quieren, sino la libertad es poder sujetar a la inclinación al mal y vivir conforme al propósito por el cual fuimos creados. Y Pablo de Tarso dice que este retorno, esta teshuvá, es el paso inicial de las personas que busca el camino de Dios. El retorno tiene su propósito, en la teshuvá tiene el propósito de llevar entonces a la persona poco a poco, gradualmente, ser transformado a la imagen de el Señor, del Eterno. Y eso se encuentra en el versículo 18 del capítulo 3 de Segunda de Corintios, donde Pablo de Tarso dice: pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Y ahí vamos claramente que el sentido de lo que le estoy explicando. Es interesante porque esta imagen del Señor que habla Pablo está expresado en el Hijo. El Mashiach, Yeshua, se convierte en el reflejo de la gloria del Eterno, que es su espíritu. Dios es espíritu, nadie lo puede ver, pero a través de Yeshua, siendo él la carroza de la presencia divina, y por eso es que es llamado el Cordero en el libro de Revelaciones. Bien interesante, en esta parasha tenemos los 70 toros que se sacrifican en la fiesta de Shavuot, y estos 70 toros aluden a las 70 naciones que necesitan llevar el yugo de Hashem sobre ellos para poder ellos andar correctamente, porque si no destruyen todo lo que encuentran. Y eso lo vemos en el mundo. Actualmente las naciones están destruyendo la creación. Necesitan el yugo de Hashem sobre ellos para sujetarlo. Pero en eso en otro momento, porque no es en la clase de hoy. Es interesante que Pablo de Tarso dice que Adonenu Kadosh es la imagen de Hashem. Eso lo dice en el capítulo 8 del libro de la carta escrita a la congregación en Roma, donde él dice que aquellas personas que se vuelven a Hashem, Hashem hace un llamamiento, y de ese llamamiento hace un escogido. Muchas personas piensan, por ejemplo, la teología calvinista dice que esto habla de la predestinación, donde hay unas personas en particulares que van a ser salvas, y esos son los predestinados para eso. Y ahí vemos lo errático de este pensamiento teológico cuando se saca fuera del pensamiento del pueblo israelí y del judaísmo de la época de Pablo. Y es porque Pablo lo que está hablando aquí es del sistema de la Torá que está expresado en la historia de la Torá, donde está diciendo Pablo de Tarso en este texto que Hashem va a ser Hashem va a salvar a su pueblo, y de esa salvación, o mejor dicho, para llevarlo a un plano general, porque Pablo está hablando de una Torá universal. Pablo salva al humano, mejor dicho, Hashem salva al humano, llamando al humano al arrepentimiento. El humano se arrepiente, Dios lo salva de sus pecados. Pero de eso Hashem hace un llamado, y ese llamado, el que lo escucha va a responder. No todos los llamados son escogidos. ¿Por qué? Porque solamente el que responda al llamamiento es el escogido. Y entonces comienza un proceso dentro de ese, si podríamos decir la palabra correcta, me corrigen, tal vez estoy equivocado, escogimiento, no sé si es la palabra correcta, me disculpan. De ese escogido, mejor dicho, claro, discúlpenme por ese error gramático de palabras. De ese escogido que el Eterno hace, el propósito de ellos no es salvarlo, como se enseña dentro de la teología calvinista, sino que ese escogido los escogió para predestinarlo, para llevarlos a que alcancen la imagen de su Hijo, porque Yeshua es el primogénito de entre muchos hermanos, como dice el texto en Romanos 8:29, donde van a también alcanzar la estatura que él alcanzó, porque así como la mano del Eterno estaba sobre él, como dice Simón Kefa en Hechos, así Hashem también a esos que escuchan el llamado y entran al camino de Dios. Y no tiene que ver con salvación, amigo, ya esto es un paso diferente. Esas personas que escuchan el llamado del Santo bendito sea, Hashem pone su mano sobre él y él los escoge y los lleva poco a poco en el camino de la emuná a transformarlos y convertirlos también en la forma de la imagen de su Hijo. Y es interesante porque Pablo de Tarso dice que Mashiach es la cabeza de esta congregación. Esta congregación que en Etz Haim, los que han estudiado conmigo en el Ben Midrash saben que yo hablo de los Tzadikim.
esta congregación de los Sadiquín. Ok, ahora, este es el propósito de la Teshuvah. Que la persona escuche el mensaje de arrepentimiento, haga arrepentimiento, se vuelva a su creador y entonces vaya al camino del Eterno para que el Eterno lo escoja a él como parte de este proceso de transformación. Esto no significa que la persona que no desea, o mejor dicho, no siguió o no obedeció al llamado del Eterno se va a perder. No. La Escritura claramente habla de personas que van a entrar en la era mesiánica, en la era de Mashiach, que no van a sentarse en el palacio del rey. Y eso está claramente expresado en el libro de Revelaciones, y cuando lleguemos a ese capítulo lo podrán entender mucho mejor. Entonces, Pablo de Tarso habla del Espíritu del Eterno siendo el reflejo del invisible, y este Espíritu estando en Yeshua hace que Yeshua se convierta en la imagen del Creador, la expresión del Creador en la creación, el primogénito de este gran misterio del Adán. Por eso que Pablo de Tarso dice que Yeshua es el postrer Adán. Y Pablo, dentro de toda esta idea, comienza a explicar el propósito y la función que tienen las Escrituras en la vida del creyente, en la vida de la persona que ha sido llamada por el Santo bendito sea a caminar el camino del Mashiach, a imitar sus pasos. Y eso se encuentra en 2 Timoteo 3, 16 al 17, donde él dice que la Escritura tiene la función de ayudar al humano a que esté completo en toda buena obra, agradando al Eterno en todo. Y eso lo voy a buscar para que quede registrado y podamos ir entonces avanzando un poco más dentro de la idea en el texto de Pinjas y podamos entender este misterio que aparece en Pinjas, que gira alrededor de la palabra un varón, y un varón israelita, dice el texto de la parashá, y eso lo vamos a entender un poco mejor ya mismito. Dice Pablo de Tarso en Timoteo, una de las cartas que le escribe a su discípulo Timoteo, dice: toda la Escritura, versículo 16, es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. La palabra calificado ahí alude a la idea de la persona estar completamente cabal o equilibrado. La persona esté en perfecto balance, que no se desvíe ni izquierda ni derecha, sino que siga el blanco de la soberana vocación. Esta es la función dentro de la mente de Pablo de la Escritura, y esto es lo que nosotros constantemente enseñamos para poder entender el nivel misterio, los mensajes, el mensaje que está detrás del velo. Porque hay un velo en la Torá y nosotros leemos la historia y esa historia es el velo, es el ropaje que cubre la luz que está contenida en la Torá. Y cuando nos concentramos en el ropaje no podemos conocer al Santo bendito sea, porque el ropaje simplemente es aquello que oculta la luz del Señor. Ahora, luego de exponer todo eso, vamos entonces a hablar un poco más del asunto de Pinjas. Pues ya hablamos de lo que era en qué consistía la doctrina de Balaam, qué es la inmoralidad sexual, qué es la Avodah Zará, cómo esto afecta la conexión del humano con Hashem, cómo el retorno del humano tiene como propósito llevar al humano a ser transformado a la imagen de su creador, que es la imagen del Hijo. Cuando alcanzamos la imagen del Hijo, estamos alcanzando la imagen del Creador, porque el Creador proyectó su imagen, su luz a través de su Hijo, quien es la carroza de su gloria. Y hablamos del pensamiento de Pablo con respecto al uso que tienen las Escrituras en este proceso de transformar a la persona a la imagen del Señor, a la imagen de Hashem, bendito sea su nombre. Y esto lo decimos porque cuando Pablo enseñaba, amigos, los escritos que usted tiene en sus manos hoy, como el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, nosotros no utilizamos ese lenguaje, utilizamos los escritos nazarenos, porque si decimos que es un Nuevo Testamento, o mejor dicho, si decimos Brit Hadashah, estamos validando la idea cristiana de que son un texto que reemplaza al testamento anterior. Y Hashem dice a través del profeta Jeremías que la Brit Hadashah será una Torah escrita en el corazón de la persona, por tanto no es un libro. Luego de exponer eso, entonces podría preguntar qué relación tiene todo esto con el asunto de Pinjas y el pacto de paz y el asunto de lo que él hizo para entonces ser meritorio él de este acto de paz. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué la Torá utiliza la figura de la mujer
dentro de la literatura bíblica como algo, entre comillas, negativo. Y no es que Hashem está despreciando a la mujer, lo más mínimo. La mujer es parte del misterio del Adán. La mujer posee una parte del alma del humano, porque la mujer también es humano. Pero tenemos que recordar que la escritura fue escrita en lenguaje humano y Hashem va a utilizar la comprensión de la época para transmitir las ideas más elevadas con respecto al pensamiento del Creador dentro de estas metáforas, mejor dicho, dentro de estos textos literales. Y usted va a ver que Israel es comparado a una mujer que ama a su marido y le sirve y anda correctamente ante su marido. Pero también Hashem le dice a Israel que debe cuidarse de la mujer engañadora. Eso lo habla Salomón. De la mujer que está por el camino seduciendo al hombre para que sea parte del camino de Dios. Según lo sabe Israel, dentro de la literatura de la Torá y los profetas, la mujer es una metáfora, la mujer que está fuera del camino de Dios es una metáfora para la distracción. ¿Y dónde sacan esta idea? Por ejemplo, tenemos el asunto de antes de la parashá de Pinjas, donde tenemos la parashá Balak, que unas mujeres fueron enviadas por Balak, estos recomendados por Balaam, para que fueran a inducir a los israelitas a cometer abodá zará y a fornicar y comer los sacrificados a los ídolos. Estas mujeres se convirtieron en la distracción del propósito por el cual los israelitas se encontraban en ese lugar. Los israelitas habían llegado a ese lugar esperando el proceso de la sucesión, donde Hashem iba a pasarle la autoridad de Moisés a Josué, para que entonces Josué se convirtiera en aquel que los llevara a la tierra que les había sido dado en herencia. En lo que sucedía este proceso, llegaron unas mujeres enviadas por Balak y ellas distrajeron a los israelitas y los llevaron a ellos a desenfocarse y desconectarse de su creador. Esta desconexión trajo unas consecuencias nefastas para la congregación en ese momento. Pero para que ustedes puedan entender mejor la idea de la distracción dentro el personaje de la mujer en el lenguaje de la Torá, en Revelaciones 14 nos habla de los 144,000 que son escogidos por Hashem. En el capítulo 7 vemos el escogido de ellos, y el escogido de ellos va a ser expresado, ¿por qué fueron escogidos? Va a ser expresado en el capítulo 14. En el capítulo 14 vemos al Cordero sobre el monte Sión y con él 144,000. Podemos decir que estos son los 144 sadiquim, los 154 justos, que siguieron el camino del Eterno y no se desviaron a izquierda y a derecha y se mantuvieron en un estado que lo va a expresar en el libro de Revelaciones. El libro de Revelaciones dice: y miré aquí el Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como de muchas aguas, y como voz de un gran trueno, y la voz que oí era de cítaras que citareaban sus cítaras. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 los que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, son sin manchas. Aquí vemos en el versículo 4 al 5 la explicación de qué son, por qué ellos están apegados al Cordero y cerca del trono del Eterno. Y es que ellos no se contaminaron con mujeres y son vírgenes, y cualquiera pensaría que son personas que practicaron el celibato, pero a eso no se está refiriendo el texto. Ya mismo van a entender lo que eso significa cuando hablemos del Sinaí y lo del asunto del Sinaí está explicado por los sabios de Israel.
Dice el texto, estos son los que siguen al Cordero. Si siguen al Cordero no se han distraído ni izquierda ni derecha. Y el Cordero es la carroza de la presencia divina. Y es interesante porque el 1:2 dice que donde quiera que el Santo Bendito los dirija a la persona en el Espíritu, ahí va a ser dirigido. Eso está en Juan, explicado en un lenguaje más simple. Y dice que estos fueron comprados entre los hombres como primicia. Es decir, que estos, en el lenguaje de Pablo, están participando de este escogido que Hashem hizo de los llamados para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, es decir, que tienen la lengua limpia, su forma de proceder, la boca expresa lo que hay dentro de ti. Dicen que los sabios de Israel que la boca es Malhut, es el reino, porque lo que hablas es como caminas, y dentro de ti con lo que hay dentro de ti lo vas a expresar en tu forma de andar y en tu forma de hablar. Y es interesante porque si tenemos eso en mente, el texto dice que en su boca no fue hallada mentira. En otras palabras, en ellos había pureza. Había pureza. Su forma de su corazón, su forma de andar y su forma de hablar iban en un estado perfecto. Y esto es importante porque está dentro de la idea de espíritu, alma y cuerpo que Pablo de Tarso habla en sus cartas. Y dice que son sin mancha. Sin mancha alude al estado de pureza que estos iban a tener por razón de lo que estos por razón de, mejor dicho, que son sin manchas y esta pureza de ellos expresa por la razón por la cual fueron escogidos. Es interesante conocer esto, amigo, porque si usted esto que te estoy explicando ahora, cuando lo lleve al asunto del Sinaí y hable un poquito más sobre el asunto del Sinaí, va a entender mejor el misterio de los 144,000 y la relación que tiene esto con Pinjas y el varón y la madianita que es traspasado dentro de esta parashá. Los sabios de Israel hablan de los sadiquín. El nombre del Eterno, y ahora vamos a empezar a usar la pizarra. Permíteme buscar aquí la pizarra para entonces poder dibujar un poco y explicarle uno de los misterios de Hashem, si el Santo Bendito Pesea me da la oportunidad. El nombre del Eterno, amigos, se escribe. Ya tengo aquí un error. Permítame borrar esto. Vamos aquí. Ok. El nombre del Eterno se escribe Yud, Hei, Vav, Hei. Y este nombre que habla de era, es y será. Era, es y será. Cuando hablamos del nombre del Eterno, estamos hablando de que Él es eterno. ¿Por qué? Porque este nombre expresa al Creador trascendiendo las leyes de tiempo y espacio. Está más allá del tiempo y del espacio. Y cuando entendemos eso, podemos entender lo que hay detrás del nombre del Eterno. Pero este nombre también es, detrás de este nombre está la idea de los mundos espirituales y la relación que tiene el principio con el fin. La Yud es la primera letra del nombre del Eterno. La Hei es la segunda letra del nombre del Eterno. La Vav es la tercera letra del nombre del Eterno. Y la Hei es la cuarta letra del nombre del Eterno. Y si usted observa, hace la figura de un humano, ¿verdad? Esto siendo la cabeza, esto siendo el cuerpo o el torso, esto siendo esta parte de aquí siendo la columna que conecta los pies con las piernas, con el pecho y los brazos y la cabeza, y esta parte de abajo siendo las piernas o los pies, cualquiera de las dos. Lo importante es que usted entienda la idea. La ayuda, amigo, alude al Espíritu del Eterno o la mano del Eterno, la mano que se sienta en el trono. Esta Hei alude al trono de Hashem. Esta Hei alude al trono.
le estoy resumiendo todo esto, es mucho más complicado, pero quiero explicárselo para que usted pueda entender la función que hacen los Sadikim dentro del plan de Israel y cómo, dentro del plan de Hashem, y cómo Israel se supone que haga esa función. La Yud apunta a la mano del Eterno o al Espíritu del Eterno. Ambas cosas son aceptadas. ¿Por qué? Porque cuando dice, por ejemplo, los profetas, y la mano del Eterno estaba sobre mí, realmente lo que está aludiendo es el Espíritu del Eterno. Por tanto, la Yud apunta al Espíritu, al Ruach. Esta Hei habla del trono del Eterno, donde el Espíritu se sienta. ¿Ok? Esta Vav alude al justo, que es el puente de conexión. Por eso que esta Vav es, amigo, la Vav es, tiene una gematría de 6 y es número de hombre. El número de hombre. Esta Vav es el punto de conexión del trono con la tierra, Malhut, la tierra. La otra Hei alude, esta Hei que usted ve aquí, amigo, alude a la tierra. Por eso que el profeta Zacarías dice que en estos momentos el nombre del Eterno está, no está unificado, está separado. ¿Por qué? Porque Yud Hei no está unido con Vav Hei, y esto porque el trabajo que supone que haga Israel no lo está haciendo, y es de hacer que la tierra se una al trono. Es lo que Yeshua enseña en su oración. Que se haga tu voluntad, y la voluntad del Eterno está expresado aquí, en la tierra como lo es en los cielos. ¿Lo pueden ver ahí, amigos? Espero que sí, que lo puedan ver. Y en el nombre del Eterno está expresado esta idea, pero este punto que usted ve aquí, amigo, que es importante, déjame cambiar el color para que usted pueda verlo. Esta Vav que usted ve aquí, amigo, es crucial dentro del plan de Hashem. Porque esta Vav representa al justo del Eterno, a los Sadikim, que son el pilar que sostiene la tierra con el cielo. Por eso es que dice Proverbios 25, 10, a ver si estoy correcto, 10:25, vamos a buscarlo. Yo creo que es 10:25. Vamos a ver, Proverbios 10:25. Proverbios 10:25. No, es el 25:10 entonces. 25:10 donde dice... tampoco. No. El justo es la fundación del mundo. ¿Dónde es que está eso? Se me pasó. No puede ser. Tantas veces que lo he citado. Sí, el 10:25. Es que no leí la parte de arriba. Dice... cual pasa el torbellino desaparece el malo, pero el justo permanece para siempre. Cuando usted va al texto hebreo, el texto hebreo dice Sadik Yesod Olam, el justo es la fundación del mundo. Por causa de lo justo la tierra permanece. Por causa de lo justo es que Hashem no ha destruido el mundo, y lo vemos en el asunto, por ejemplo, de Moisés, que cuando los israelitas cayeron en el pecado del becerro de oro, Moisés se interpuso entre los israelitas que se encontraban aquí en la tierra y el trono del Eterno, porque Moisés subió al monte y Moisés viene a representar este justo. Moisés se interpuso para que Hashem no diera la orden de destruir la tierra por causa de la caída de los israelitas. Y Moisés le dice a Hashem, si tú vas a destruirlos a ellos, borra mi nombre entonces del libro. En otras palabras, Moisés estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo para preservar la existencia de los pecadores, para que los pecadores tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Con esa idea en mente, amigo, entienda a Mashiach como intercesor por los pecadores. Mashiach le dice a Hashem, a su padre, no destruyas la tierra, yo me entrego voluntariamente por ellos, pon todos sus pecados sobre mí, pero no los consumas con tu ira. Dale la oportunidad de repararse. Dale la oportunidad de que ellos te conozcan, Hashem, no destruyas la tierra. Esa es la idea detrás de todo esto. Por tanto, por eso es que le dije que la Vav es importante en el misterio del nombre del Eterno, y por eso es que Zacarías dice, el profeta Zacarías dice,
Y Adonai será rey sobre toda la tierra, versículo 9 del capítulo 14. Y en aquel día Adonai será uno y su nombre uno. Ahora mismito, por causa de... Y se enseña, los sabios de Israel enseñan que el mundo está como está porque Israel se encuentra alejado de Hashem. Israel tiene que volverse a Hashem. Y incluso esa es la razón de ser de la gran tribulación. La gran tribulación tiene como propósito hacer que el pueblo de Israel haga aquello que Hashem le encomendó. Y ahí vamos a ver el asunto de los 144.000 dentro de este plan del Eterno, que solamente sabe cuándo se consumará. Ahora, esta vav es vital para que el Hashem que se sienta sobre su trono se pueda otra vez la tierra conectar con el Eterno a través del justo. Y por eso es que Pablo, con todo esto en mente, enseña que a través de Yeshua nosotros podemos tener acceso al Padre, podemos conectarnos con el Creador, bendito sea su nombre, porque Él es el pilar que conecta tierra y el trono. Y eso es un concepto bastante profundo para poder seguir explicándolo hoy. Pero espero en el Santo Bendito que hasta aquí puedan entender lo que estamos exponiendo para poder seguir abundando entonces lo que estamos hablando con respecto a la parasha de Pinjas. Entonces, vamos aquí otra nuevamente a las notas. Luego de hablar de eso, el justo, el Sadik, que es escogido por el Santo Bendito porque ha hecho un proceso de purificación, ha transformado su forma de proceder en la vida y se ha convertido, ha anulado, como lo que dice Pablo Tarso. Pablo Tarso dice, no vivo yo, vive el Mesías en mí. Eso es un concepto bien, bien profundo, amigo, que alude a la anulación del ego de la persona, a la anulación del deseo de la persona y sus pasiones, a la anulación de la meta que la persona se ha puesto en este mundo para que él convertirse en una carroza a través de cual la presencia divina, que es el Espíritu del Eterno, viva en él y Hashem a través de él haga su voluntad. Y esa es la razón de ser de los Sadikim. Estas personas, amigos, y lamentablemente el internet está bien malo hoy, pero estas personas son esos escogidos que Hashem, como dice Pablo, esas personas que Hashem escogió para que ellos alcancen la imagen de su Hijo y Él sea la cabeza entre muchos hermanos. Y estas personas toda esta idea se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 19, donde llega el momento del Sinaí. Por eso es que yo les he enseñado muchas veces que el Sinaí es importante para entender muchas de las cosas que están expresadas en la Torá y en los profetas. Y también en las enseñanzas de Adonai Kadosh. Hashem llama al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al Sinaí y lo eleva al estado de hijos. Hijos porque ellos van a ser una extensión de Hashem aquí en la tierra. Eso es lo que es un hijo. Un hijo es una continuidad de su padre. Por eso se enseña en el pueblo de Israel que tener un hijo varón es una bendición porque el papá puede preservar su descendencia. La mujer es bendecida cuando tiene hijas porque entonces el vientre de la mujer, que es a través del cual la simiente de Israel continúa naciendo en este mundo, puede ser preservada a través de una mujer. Sin la mujer, la simiente de Israel no puede nacer en este mundo. Y la simiente de Israel se preserva a través del semen del hombre. Ambas cosas son importantes dentro del plan de Hashem. Usted va a ver en Éxodo 19 que Hashem le va a hacer la oferta del reino al pueblo de Israel. Y esta oferta del reino consiste en que ellos se iban a convertir los ministros en el reflejo de Dios en la tierra, a través del cual Dios iba a ser conocido por su pueblo. Cuando miraran al pueblo iban a ver a Hashem porque el pueblo iba a ser un reflejo de Hashem. Toda esta idea está en la mente de Pablo cuando habla de la congregación del Mesías, amigo. Escuche bien eso. Entonces, una vez que le hace Hashem esta oferta y el pueblo la acepta, en el versículo 14 al 15 hay unas instrucciones muy interesantes de parte de Hashem a Moisés, que si usted no las entiende no va a entender todo lo que he explicado anteriormente con respecto a la distracción, la idolatría y los sadikim y la pureza que estos deben mantener. Dice el texto, entonces Moisés bajó, versículo 14,
desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Luego dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Qué interesante. Lavaron sus vestidos, que eso está en el libro de Revelaciones, y no se acerquen a mujer. ¿Verdad que dice con respecto a los 144,000 que no tuvieron contacto con mujer, sino que mantuvieron un estado de pureza? Según los sabios de Israel, amigo, y uno de ellos es el Shimon Halevi, que es un maestro de Torah Hasod, enseña que este texto alude a no distraerse del mundo. No distraerse del mundo. Y mire qué interesante, porque Juan en una de sus cartas dice, y voy a buscarlo para que ustedes vean que lo que le estoy diciendo con respecto a los sabios va a la par con los discípulos de Adonai Kadosh. Juan en una de sus cartas dice, vamos a ver, ¿dónde es que está? Ajá, dice, no, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo dijo el discípulo amado Juan en una de sus cartas. Y los sabios de Israel dicen que este capítulo 19, versículo 14 al 15 del libro de Éxodo apunta a la idea de Israel purificarse y mantenerse en un estado de condición óptima para que Hashem, bendito sea revelado y manifestados a ellos, y ellos sean las vasijas de Hashem en este mundo. Pero para que eso se preserve, Israel no se podía distraer del propósito de su existencia. Es bien interesante, amigo, que Juan también en una de sus cartas dice, eso está en primera de Juan 3, 1 al 3, que la persona tiene que purificarse, y eso alude al alma, lavar sus vestiduras. Y lavar esas vestiduras representa a corregir todas las cualidades contrarias a la verdad de Hashem en el alma. Y por eso que el Conte de Omer se enseña que cada día vamos a trabajar con un aspecto de nuestra alma para llegar al Sinaí con el alma limpia, el alma lista para recibir la Torá de Hashem. Es bien interesante todo esto, amigo, porque según los sabios, como les dije, acercarse a mujer es sinónimo de distracción. Hashem no está en ningún momento, amigo, degradando la mujer como persona, sino está utilizando lenguaje metafórico para explicarle las cosas que no podríamos entender si no utilizamos ese lenguaje. Adonai Kadosh, hablando con Nicodemo, le dice: te hablo de las cosas físicas y no entiende, imagínate si hablo de las cosas espirituales. Y esto porque hay conceptos espirituales que solamente el lenguaje humano y los modelos humanos podemos utilizar para poder comprender. Y aún el mismo autor de Proverbios, Salomón, dice que la idolatría es comparada a una mujer, y se encuentra en Proverbios 7, 1 al 27, y lo puede leer luego con calma porque el tiempo avanza y quiero desarrollar la parte final de nuestra clase. Pero también la sabiduría es comparada a una mujer, y eso se encuentra en Proverbios 8, Proverbios 9, donde Jochma, la sabiduría del Eterno, es comparada a una mujer. Si la mujer del mundo, es decir, la idolatría del mundo, distrae a los siervos del Eterno del propósito por el cual fueron llamados, entonces la mujer, que es Jochma, que es la sabiduría, enfoca al humano al propósito por el cual fue llamado. Y vemos claramente que la Torá es la sabiduría de Hashem, y cuando nos concentramos nuestros esfuerzos en el estudio de la Torá, estamos prácticamente relacionando, intimándonos con la sabiduría del Eterno, y estamos realmente enfocados en aquello por el cual Hashem nos llamó.
Ahora, luego de explicar todo esto, y espero en el santo bendito que lo hayan podido entender, y me disculpas por el asunto del internet, pero estamos grabando y usted va a poder volver a repetir esta clase. En esta parashá, amigo, vamos a ver, la parashá de Pinjas, vamos a ver que Pinjas se para a cortar, a quitarle la vida a un varón llamado Zimri. Y usted no va a entender el celo de Pinjas hasta tanto, y la idea detrás de la Torá, hasta tanto, amigo, usted comprenda el concepto de varón, ish, en el lenguaje de la Torá. Dice el texto de Pinjas, con el asunto del pecado del Baal peor, dice el Eterno, bendito sea, y mientras ellos lloraban en la entrada de la tienda de reunión, versículo 6, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Y viéndolo Pinjas, Ben Elazar, hijo del sacerdote Aarón, la tercera generación, por eso que le dije que está corrigiendo el error de Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, la Torá me dice por sus genitales, al varón de Israel y a la mujer. Ahora, ¿por qué a través de sus genitales? Le dije al principio que los órganos, el órgano reproductivo es el incremento físico mediante el cual el hombre y la mujer se unen, se convierte en una sola carne. Y el alma, en ese acto, el alma varón y el alma hembra se unen en uno solo. Y esto es importante dentro de este texto para que lo puedas comprender. Y dice el texto, y enseguida se detuvo la plaga sobre los Israel. ¿Cómo una plaga que estaba atacando al pueblo fue detenida por simplemente Pinjas levantarse y matar a este varón? ¿Cómo podemos entender eso, amigo? Para poder entender eso necesitamos entender de la mente de los sabios la idea detrás de la palabra ish. La palabra ish es varón en su lenguaje en español. Y según los sabios, la palabra ish apunta a la idea de hijo de Dios, hijos de Dios. Ish, hijo de Dios. Y un ejemplo de esto lo vemos en los ángeles, cuando en el libro de Génesis capítulo 18, Abraham recibe la visita de 3 varones. Dice el texto en español y en el hebreo también, está traducido prácticamente en su forma literal. Dice el texto en el versículo 1 del capítulo 18, y después se apareció el Eterno en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos miró, y aquí 3 varones erguidos frente a él. ¿Vieron la palabra? Varones, va el texto hebreo, es la raíz de la palabra ish. Ishim, varones en plural, singular ish. Ahora es interesante que Abraham los ve como varones y Lot los ve como ángeles. Según este texto, los sabios deducen que la palabra ish alude a un estado de pureza y un estado de cercanía al Creador, y por eso es que los ángeles, cuando se visten en este mundo físico, son llamados ishim, un ropaje de los ángeles. Pero ellos son mensajeros del Eterno aquí en la tierra. Y esto es importante porque Israel es llamado, por razón del suceso de Sinaí y el pacto que Hashem hizo con ellos, Israel es llamado el mensajero de Dios aquí en la tierra. Los Ishim, los varones, son aquellos que tienen la responsabilidad de transmitir la verdad de Dios al mundo. Y lo que estaba pasando aquí en este campamento, amigo, es muy importante entenderlo dentro de este lente de lo que hemos hablado hasta el momento de hoy. Este varón era un hombre importante, un sabio de Israel que había sucumbido al pecado, la ramera seductora que habla proverbios que debes evitar.
Está en el capítulo 7 de Proverbios y lo voy a buscar, amigo, y espero en el santo bendito que la clase de hoy la estén comprendiendo. Mira lo que dice Salomón. Hijo mío, guarda mis dichos y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vive. Sí, guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y llama a la inteligencia a tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer ajena, de la desconocida de palabras seductoras. Pues cuando desde la ventana de mi casa atisbaba entre las celosías, vi entre los simples, advertí entre los mancebos, a un joven falto de entendimiento pasando por la calle junto a su esquina y caminando en dirección hacia la casa de ella al crepúsculo, cuando ya oscurecía. En lo profundo de la noche y de las tinieblas, la mujer sale a su encuentro, taimada de corazón, ataviada de ramera, bullanguera y desenfrenada, con pies que no saben estarse en casa. Unas veces en la calle, otras en la plaza, acecha en todas las esquinas, se traba de él y lo besa, y con rostro impúdico le dice: prometí sacrificios de paz. ¿A quién le dieron el pacto de paz? A Pinjas. Y hoy he cumplido mis votos, por lo cual salí a tu encuentro ansiosa de verte y te he hallado. He tendido mi cama con hermosos cobertores recamados con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi lecho con mirra, aloes y canela, es decir, he embellecido todo para que tú sucumbas ante su plan. Ven, deleitémonos con caricias hasta el alba, embriaguémonos de amores, porque mi marido no está en casa. Ha emprendido un largo viaje, ha tomado la bolsa del dinero y hasta el novilunio nos regresa. Lo atrae con la mucha suavidad de sus palabras, lo seduce con sus labios lisonjeros. Prontamente él va en pos de ella, como buey llevado al matadero, como ciervo que se enredó en el lazo, como ave que se arroja contra la red, sin saber que en ello se le va la vida, hasta que la flecha le traspasa el hígado. Ahora pues, hijos, oídme. Prestad atención a los dichos de mi boca. No dejes ir tu corazón tras los caminos de aquella, ni te extravíes en su senda, porque ella ha dejado un montón de heridos, y aún los más fuertes han sido por ella muertos. Su casa es un camino al Seol que desciende las cámaras de la muerte. Estas fueron las palabras del sabio Salomón, que de seguro estaba meditando en este texto del varón que cayó preso de la seducción de la princesa Madianita, la ramera seductora que lo llevó a él a morir. Y es interesante porque esta Madianita hizo que un hijo de Dios, se distrajera y lo llevara a la muerte. Hay mucho más que pudiera abundar aquí, que en otro momento hablaré porque no tengo mucho tiempo. Pero quiero cerrar entendiendo lo que viene a ser Pinjas y lo que representa. Según los sabios de Israel, el espíritu de Elías entró en Pinjas para detener una plaga que estaba dañando el campamento, porque a tal grado la plaga era tan grande que ya había tocado a los sabios del pueblo. Y Moisés estaba, como dice el texto, sin fuerzas, estaba débil por lo que estaba sucediendo, y lo vemos en el texto en el capítulo 25, donde dice el texto: y mientras ellos lloraban a la entrada de la tienda de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a la vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Estaban débiles espiritualmente, y vino el espíritu de Elías, dicen los sabios, y entró sobre Pinjas y lo llenó de valor para terminar con eso que estaba llevando al campamento a la muerte, que era la abodazara y la inmoralidad sexual. La muerte espiritual de este varón
es el resultado de haberse él conectado al mundo de la impureza. Y Elías cortó con esa conexión, o mejor dicho, Pinjas cortó con esa conexión al traspasarlo, como dicen los sabios, a través de sus órganos reproductivos. Porque el órgano reproductivo representa conexión. Ahora es interesante porque a consecuencia de ese acto heroico, Pinjas fue merecedor del Brit Shalom, del pacto de paz. Y es interesante que en la Torá la palabra Shalom está escrita con una Vav cortada. Una Vav cortada. La Vav se escribe así. Y la Vav está cortada en este espacio. Y los sabios de Israel especulan por qué sobre esto. Y es porque este pacto de paz causa dolor. Y para poder entender eso, tenemos que entender la idea detrás de la palabra Shalom. La palabra Shalom, amigos, permíteme poner la pantalla para que puedan ver la Vav de lo que estábamos hablando. La palabra Shalom, la Vav, que es esta letra que usted ve aquí, la Vav, en el pacto de paz está escrito, lo voy a borrar para escribirlo nuevamente porque no le enseñé esa parte a ustedes. La Vav se escribe, como pueden ver aquí en la pantalla, palito hacia abajo. Pero en el texto del Brit Shalom que Hashem hace con Pinjas, la Vav está escrita en el texto cortada. Le falta este espacio que estoy sombreando aquí. Y esta letra Vav en este texto tiene un significado bien elevado cuando lo comprendemos correctamente, y es lo que vamos a estar hablando aquí ahora en esta parte final. Shalom, amigos, significa estar completo. Estar completo en el sentido de un balance, donde usted no se desvía del propósito por el cual usted está aquí, amigo del ser. Como les dije, el Adam existe para convertirse en la conexión entre el cielo y la tierra. Y el Tzadik hace esa función. El Tzadik no se deja llevar por lo físico, ni se envuelve absolutamente en lo espiritual, porque si se volviera absolutamente en lo espiritual sería como los ángeles, que no tienen acceso a este mundo físico hasta tanto Hashem le da la oportunidad de vestirse y hacer una misión. El humano, como justo de Hashem, hace la función de caminar, de ser el pilar que conecta lo espiritual con lo físico, para que lo espiritual se manifieste en lo físico correctamente y se sostenga. Y él no puede desviarse ni a lo físico ni a lo espiritual, sino mantenerse en el centro. Y esto es importante. Shalom es estar completo. La palabra Shalom lo vemos cuando escribimos la raíz de la palabra Shalom, entendemos la idea. Déjeme borrar completamente esta pizarra para que usted pueda entender lo que estoy expresando. Déjeme un poco más grande la pizarra para poder mojar. Y entonces le enseño ahora la imagen de Shalom, y con esto cerramos, pues ya estamos en la parte final del bosquejo de lo que hoy iba a enseñarles a ustedes. La palabra Shalom, la raíz de la palabra Shalom es Shin, Lamed, Mem. La Shin alude a fuego, la Mem al agua, y la Lamed alude a control. El control de ambos extremos. Por eso es que Pablo dice que la persona que estudia la Torá está completo, y alude a la idea de la palabra Shalom. Por eso es que el concepto paz no representa realmente la idea detrás de la palabra Shalom. La palabra Shalom apunta a estar balanceado, donde ni un extremo ni el otro son los que dominan, sino hay un perfecto balance en ello. Y Hashem le dio el pacto de paz a Pinjas, representando este pacto de paz, que miren qué interesante, porque la Lamed es como una lanza, como una vara, representando con este pacto de paz que Pinjas
que a través, dice los sabios, que a través de Pinjas se expresó el celo de Elías, el espíritu de Elías, que es decir, que Pinjas viene a representar aquel que pone el orden en el caos, porque ambos extremos lleva al caos. Y hubo un caos en el campamento. Y este caos trajo que hasta un varón importante en el pueblo de Israel cayera seductora, preso de este acto. Ahora, es bien interesante, como les dije, Shalom significa estar completo. Y Juan en una de sus cartas habla de los 3 pilares del alma del humano. Eso se encuentra en 1 de Juan 5, 7 al 8. 1 de Juan 5, 7 al 8, que ahí es donde se introdujo la herejía que se encuentra en Reina Valera, que gracias a los descubrimientos recientes se probó que fue una insertación dentro del texto posterior y que no tiene nada que ver con el contexto de lo que está transmitiendo Juan en su texto. Y es importante saber que Juan, como místico, escribió su evangelio en un lenguaje bien sod, bien misterio, y él, siendo el autor del libro Revelaciones, pues se puede comprender por qué las otras cartas de él son tan complejas a simple vista. Y dice él en el capítulo 5 que habla de guardar los mandamientos del Eterno y dice que no son gravosos, y habla de vencer al mundo, y es interesante que la observancia de los mandamientos nos da fuerza para vencer al mundo. Dice el versículo 6 con respecto al Mesías, dice: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesús el Mesías, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Los 3 son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan, están en perfecta armonía. Y es interesante porque cuando usted entiende el principio de fuerza, forma y balance, que es lo que trata de expresar la idea de la sangre, el agua y el espíritu, porque está en esa idea, lo vamos a ver ahora en la pizarra, lo voy a poner nuevamente. La sangre es caliente, la sangre es caliente, y la sangre alude al fuego, porque el fuego es rojo. ¿Ve? Y el agua se encuentra aquí expresada en la mem. Y el espíritu es el que balancea ambos. Porque no es la lanza la que hace el trabajo, es el espíritu detrás de la lanza. Por eso es que no podemos enfocarnos en la lanza que cogió Pinjas, sino el espíritu que estaba sobre él, que es el espíritu de la verdad, que traspasó y trajo el balance. Y estos 3 tienen que estar en perfecta armonía. Y el espíritu del Eterno, que está representado por la Aleph, el fuego y el agua tienen que estar en perfecta armonía en la persona, que son los 3 pilares, donde el pilar central alude al espíritu del Mesías en la persona, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Y este es el concepto detrás del pensamiento de Juan, que usted lo va a comprender mejor cuando analizamos, cuando prestamos atención a lo que hemos enseñado hasta el momento. ¿Por qué? Porque el libro de Bamidbar, que lo estamos cerrando, estamos terminando, vamos a terminar con Matot Masei, que habla de la jornada de los israelitas y la conquista de los elementos que aparece en las últimas 2 parashot. El espíritu del Mesías, que es el espíritu del Eterno, nos acompaña en este desierto vasto y grande, que solamente podemos sobrevivir si mantenemos la fe y la confianza de que Dios está con nosotros y que todo es para bien. Y tenemos aquellos que se han convertido en guías de las personas que andan en ceguera. Tenemos que cuidarnos de no caer en la seducción de la mujer extraña que nos puede desenfocar del propósito por el cual Hashem nos ha llamado, y es asistir a las personas en este desierto de camino a casa. Y es interesante porque muchas de las personas llegan a este mundo y preguntan para qué yo llegué a este mundo. Y en la Torá está todo el mensaje de la razón por la cual existimos en este mundo. Solo tenemos que extraer las perlas que ella contiene, las cosas que están encerradas en ella dentro de su historia. Y por eso es que en la parashá que hablé hoy de Pinjas, dice toda esta presentación de todos estos conceptos y elementos dentro del Torah Hasot para poder entender cómo Pinjas representa, y a él se le dio el sacerdocio. Él se convierte prácticamente en el sacerdote ungido para la guerra, y es porque es este tipo de líder
que apaga el fuego dentro del campamento y lleva nuevamente al campamento al estado de paz. Y fue un fuego grande, una plaga grande que hirió al campamento a tal grado que un líder como Zimri, de la tribu de Rubén, cayó preso de esto y se envolvió en la seducción de la mujer extraña que se encuentra en el camino buscando desviar a los hijos del Santo Bendito de el Eterno. Ahora, con esto en mente, lea el capítulo 6 del libro de Génesis y verifique a ver si no guarda relación la idea. Y también únalo con el texto de los 144,000 y usted va a encontrar ahí la respuesta. Espero en el Santo Bendito que hayan podido disfrutar de esta enseñanza. Vuelvo nuevamente, mis disculpas por el problema del internet, pero la clase se estaba grabando y usted va a poder repetirla. La puede ver nuevamente en nuestra página web eshaim.com o en nuestra página de YouTube. Y tengan un excelente Shabbat. Gracias al Santo Bendito por acompañarme. Shalom.